¿Y si los gigantes de la Biblia fueron reales? Los amorreos dominaron Oriente Medio durante 1000 años. Sus guerreros medían casi 2 metros. Sus ciudades tenían muros de 15 metros. En 2024, pruebas de ADN confirmaron algo explosivo. Su sangre está en millones de personas hoy. Los enemigos de Israel son los ancestros de Israel. Las tablillas recién traducidas hablan de rituales prohibidos. Los arqueólogos encuentran símbolos amorreos en logias masónicas. Las excavaciones revelan tecnología que no deberíamos encontrar en la Edad de Bronce. Esta es la historia que borraron, y ahora sabemos por qué. ¿De dónde vienen realmente los pueblos que aterrorizaron a los antiguos israelitas? La respuesta nos lleva a las estepas sirias hace más de 4500 años, a un tiempo cuando el desierto guardaba secretos que cambiarían el curso de la civilización. Los amorreos no surgieron de la nada. Emergieron de las arenas del tiempo como nómadas sofisticados, portadores de conocimientos que desafiaban la comprensión de sus contemporáneos. Un estudio revolucionario de 2024, publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, utilizó análisis isotópicos de esqueletos encontrados en sitios sirios para rastrear sus orígenes. Los resultados fueron sorprendentes. Estos supuestos bárbaros mostraban patrones de migración complejos y conexiones con las primeras civilizaciones mesopotámicas. Los isótopos en sus huesos revelaban una dieta variada y acceso a recursos que solo podían obtener a través de extensas redes comerciales. No eran simples pastores errantes, sino comerciantes astutos que dominaban las rutas del desierto cuando otros pueblos apenas comenzaban a construir sus primeras ciudades. La controversia se intensifica cuando examinamos las genealogías bíblicas. Génesis los vincula con Cam, el hijo maldito de Noé, pero esta conexión podría ser más propaganda que historia. Textos cuneiformes recientemente traducidos sugieren que los amorreos podrían haber sido contemporáneos e incluso maestros de los sumerios en ciertas artes. Imagina el impacto. Los pueblos que la Biblia presenta como malditos podrían haber sido los verdaderos transmisores de la civilización en el antiguo Oriente Próximo. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra comprensión de quiénes eran realmente los buenos y los malos en la narrativa antigua. Los registros más antiguos los llaman Martu en sumerio, un término que originalmente significaba oeste, pero que gradualmente se convirtió en sinónimo de extranjero y eventualmente enemigo. Este cambio lingüístico nos cuenta una historia de transformación, de socios comerciales respetados a rivales temidos. ¿Qué causó este cambio dramático? Las tablillas de Mari, descifradas con tecnología de inteligencia artificial en 2023, revelan que los amorreos controlaban conocimientos metalúrgicos avanzados, incluyendo técnicas para forjar armas que sus enemigos no podían replicar. El misterio se profundiza cuando consideramos su apariencia física. Las descripciones antiguas hablan consistentemente de su gran estatura, y los entierros excavados muestran esqueletos notablemente altos para la época. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Eran los amorreos simplemente humanos altos? ¿O hay algo más en las historias bíblicas sobre gigantes? La evidencia arqueológica sugiere una verdad en el medio, pero una que no es menos fascinante por ser más mundana. Alrededor del año 1900 a.C., algo extraordinario comenzó a suceder en el Medio Oriente. Los amorreos, hasta entonces contentos con dominar las rutas comerciales del desierto, comenzaron un movimiento masivo hacia el oeste. No fue una invasión violenta como las que estamos acostumbrados a imaginar, sino algo mucho más sutil y efectivo. Una infiltración gradual que transformaría para siempre el paisaje político de Canaán. Los datos climáticos extraídos de núcleos de sedimentos del Mar Muerto
publicados en 2023, revelan una sequía devastadora que azotó las estepas sirias durante este período. Pero mientras otros pueblos sucumbían al hambre, los amorreos utilizaron su conocimiento del desierto para sobrevivir y prosperar. Se movieron hacia el oeste, no como refugiados desesperados, sino como conquistadores calculadores que vieron oportunidad en la crisis. Ciudad por ciudad, los amorreos se establecieron en Canaán, no destruyendo lo que encontraban, sino mejorándolo con sus propias innovaciones. Un informe de excavación de 2023 de Tel Hazor, publicado en Biblical Archaeology Review, reveló fortificaciones de estilo amorreo que rivalizaban con las influencias egipcias en la región. Las murallas no solo eran altas, sino ingeniosamente diseñadas con ángulos que maximizaban la defensa y minimizaban los puntos ciegos. Los arqueólogos encontraron evidencia de sistemas de agua subterráneos y almacenes de grano que podían sostener un asedio durante años. Esta no era la arquitectura de nómadas simples, sino de ingenieros militares sofisticados que entendían la guerra de asedio siglos antes de que se escribieran los primeros manuales militares. Lo más fascinante es lo que revela el ADN. Un estudio de la Universidad de Tel Aviv, publicado en 2025, analizó restos genéticos de este periodo y encontró algo inesperado. En lugar de reemplazar a las poblaciones locales, los amorreos se mezclaron extensivamente con ellas. Cada ciudad cuenta una historia diferente de integración, desde matrimonios dinásticos hasta adopción de deidades locales. Esta imagen desafía completamente la narrativa bíblica de enemigos irreconciliables. Los amorreos no eran invasores extranjeros que permanecieron separados. Se convirtieron en parte del tejido mismo de Canaán. Las implicaciones son profundas. Si los amorreos se integraron tan completamente en la sociedad cananea, ¿qué significa esto para las posteriores conquistas israelitas? Los textos bíblicos hablan de destruir a los amorreos, pero ¿cómo destruyes a un pueblo que ya se ha convertido en parte inseparable de la tierra? Esta paradoja nos lleva a cuestionar si las guerras descritas en la Biblia fueron realmente conflictos étnicos o algo más complejo. Luchas por el poder entre élites que compartían más cultura de lo que querían admitir. Imagina acercarte a una ciudad amorrea en su apogeo. Primero verías las murallas, elevándose como acantilados artificiales desde la llanura. Los espías israelitas que informaron en Números 13:28 no exageraban cuando dijeron que las ciudades estaban fortificadas y muy grandes. Los escáneres LIDAR de 2024 de sitios sirios, detallados en la revista Antiquity, han revelado la verdadera escala de estas fortificaciones. Muros de hasta 15 metros de alto y 6 metros de grosor, superando incluso las defensas de las grandes ciudades egipcias. Mari y Ebla emergen de las arenas del tiempo como testamentos del poder amorreo. Mari, en particular, nos ofrece una ventana sin precedentes a su mundo. El Palacio Real, con más de 300 habitaciones, no era solo una residencia, sino un centro neurálgico de administración que controlaba rutas comerciales desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Los archivos cuneiformes encontrados allí, más de 25.000 tablillas, revelan un nivel de organización burocrática que rivalizaba con cualquier imperio de la antigüedad. Los amorreos no solo construían grande, pensaban en grande. Pero es en los detalles donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. Los entierros encontrados en estas ciudades muestran algo inusual. Tumbas diseñadas para personas de estatura extraordinaria. No todos los amorreos eran gigantes, pero sus élites guerreras claramente seleccionaban por altura, creando una casta de soldados que debieron parecer sobrehumanos a sus enemigos más bajos. Un estudio osteológico de 2024 encontró que los guerreros amorreos promediaban 1.
80 metros en una época cuando la altura promedio era de 1,65 metros. Para los antiguos israelitas, enfrentarse a un muro de guerreros que los superaban por una cabeza completa debe haber sido aterrador. La arquitectura amorrea también revela sus prioridades únicas. A diferencia de otras culturas que construían principalmente para los dioses, los amorreos equilibraban lo sagrado con lo práctico. Sus templos eran impresionantes, sí, pero no más que sus sistemas de irrigación, sus talleres metalúrgicos o sus cuarteles militares. Encontramos evidencia de hornos capaces de alcanzar temperaturas que no se lograrían nuevamente hasta la Edad Media, produciendo armas y herramientas de una calidad que les daba ventaja decisiva en conflictos. El misterio se profundiza cuando examinamos ciertos espacios rituales. Cámaras subterráneas con acústica peculiar, altares con canales para líquidos y representaciones de seres que no coinciden con ninguna deidad conocida del panteón cananeo. Los historiadores esotéricos, citando estas anomalías, han propuesto conexiones con los nefilim bíblicos. Aunque la arqueología convencional rechaza estas interpretaciones, no puede explicar completamente el propósito de estas estructuras enigmáticas. ¿Qué rituales se realizaban en las profundidades de las ciudades amorreas que requerían tal secreto y diseño especializado? Los dioses de los amorreos eran tan imponentes como sus ciudades. En el centro de su panteón reinaba Amurru, el dios de la tormenta, cuyo nombre mismo se convirtió en sinónimo de su pueblo. Pero Amurru no era una deidad simple. Los textos de Mari traducidos en 2023 y publicados en el Journal of Cuneiform Studies revelan una teología sofisticada que influyó profundamente en las religiones posteriores de la región, incluido, controversialmente, el monoteísmo israelita. Amurru se representaba como un guerrero divino que empuñaba el rayo y la tormenta, pero también como un pastor que guiaba a su pueblo a través del desierto. Esta dualidad, destructor y protector, aparece repetidamente en las concepciones posteriores de la divinidad en el Medio Oriente. Las similitudes con el Yahweh temprano de los israelitas son demasiado notables para ser coincidencia. Ambos son dioses de la tormenta del desierto. Ambos guían a pueblos nómadas hacia tierras prometidas. Ambos exigen lealtad absoluta. ¿Podría el Dios de Israel tener raíces amorreas? Es una pregunta que pocos académicos se atreven a hacer abiertamente, pero que los datos sugieren cada vez más fuertemente. Los rituales amorreos, según las tablillas recientemente descifradas, involucraban elementos que la Biblia más tarde prohibiría específicamente. Invocaciones durante tormentas, sacrificios en lugares altos y, más perturbadoramente, rituales que involucraban la comunicación con los ancestros. Un texto particularmente revelador describe una ceremonia donde los sacerdotes amorreos abrían las puertas entre los mundos durante las tormentas eléctricas. Ezequiel 16:3 condena a Jerusalén diciendo: «Tu padre fue amorreo». Y tal vez había más verdad literal en esta acusación de lo que tradicionalmente se ha interpretado. Lo que hace estos descubrimientos aún más intrigantes son las conexiones modernas. En 2024, varios podcasts sobre ocultismo, incluyendo episodios derivados de Ancient Aliens, han señalado símbolos amorreos en la iconografía masónica. Aunque estas conexiones a menudo se exageran, existe evidencia académica legítima de transmisión cultural. Los símbolos de tormenta amorreos aparecen en tradiciones esotéricas mediterráneas, sugiriendo que su influencia religiosa se extendió mucho más allá de su desaparición política. La controversia se intensifica cuando examinamos los aspectos más oscuros de la religión amorrea. Textos fragmentarios hablan de rituales que involucraban sustancias psicoactivas derivadas de plantas del desierto.
Un estudio de 2023 sobre enteógenos en el antiguo Cercano Oriente sugiere que los amorreos podrían haber usado estas sustancias para inducir estados alterados durante ceremonias religiosas. ¿Eran sus visiones de gigantes y seres divinos el resultado de estas prácticas? ¿Y qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de las experiencias religiosas antiguas en general? El momento había llegado. Después de siglos de dominio amorreo en Canaán, un nuevo jugador entraba en escena. Los israelitas, recién salidos de Egipto y reclamando una tierra prometida por su Dios. Pero esa tierra no estaba vacía. Estaba defendida por los guerreros más formidables del mundo antiguo, atrincherados en ciudades que parecían inexpugnables. El choque era inevitable, y cuando ocurrió, sacudió los cimientos del mundo antiguo. Josué 10 nos cuenta la historia de 5 reyes amorreos que se unieron contra los israelitas. Tradicionalmente presentada como una victoria milagrosa de David contra Goliat, las evidencias arqueológicas sugieren una realidad más compleja. Un estudio de datación por radiocarbono de 2024 de Jericó, publicado en PLOS ONE, confirma destrucción masiva alrededor de 1400 AEC, pero también revela algo inesperado: múltiples capas de destrucción, sugiriendo no una conquista única, sino una serie de conflictos prolongados. Los amorreos no cayeron en un día. Resistieron con una tenacidad que obligó a los israelitas a adaptar sus tácticas una y otra vez. Las inscripciones encontradas en Ugarit nos dan voz a los defensores amorreos. Una tablilla particularmente conmovedora contiene lo que parece ser el lamento de un guerrero amorreo. Los hijos del desierto vienen como langostas. Nuestros dioses callan. ¿Dónde está Amurru cuando las murallas tiemblan? Esta perspectiva humaniza a los supuestos villanos bíblicos. No eran monstruos sin rostro, sino personas defendiendo sus hogares contra invasores que creían tener un derecho divino a su tierra. La estrategia israelita contra las ciudades amorreas revela mucho sobre ambos pueblos. En lugar de asaltos frontales contra las formidables fortificaciones, los israelitas emplearon guerra psicológica, asedios prolongados y, cuando fue posible, traición interna. El caso de Rahab en Jericó sugiere que los israelitas entendían que el verdadero poder amorreo no residía solo en sus muros, sino en la unidad de su gente. Rompe esa unidad y incluso las murallas más altas caerán. Los datos arqueológicos también desafían la narrativa bíblica de conquista total. Muchas ciudades supuestamente destruidas completamente muestran continuidad cultural, con cerámica amorrea apareciendo junto a israelita en estratos posteriores. Esto sugiere no una aniquilación, sino una amalgamación gradual. Los israelitas aprendieron de los amorreos incluso mientras los combatían. Técnicas de fortificación, metalurgia, incluso aspectos de administración urbana. El encuentro más revelador podría ser el menos violento. Textos recientemente traducidos sugieren que hubo períodos de coexistencia e incluso alianza entre ciertos grupos israelitas y ciudades amorreas. El dios de las tormentas amorreo y el Yahweh del desierto no siempre fueron enemigos. A veces, sus pueblos encontraron causa común contra amenazas mayores. Esta complejidad destruye las narrativas simplistas de buenos contra malos, revelando un mundo antiguo donde la supervivencia a menudo trumpeaba la ideología. Las figuras de Sihón y Og se elevan desde las páginas del Deuteronomio como colosos que guardaban las puertas orientales de la tierra prometida. Pero estos no eran reyes ordinarios. La Biblia los describe con un temor reverencial que va más allá del respeto militar típico. Og en particular es presentado como el último de los refaítas, una raza de gigantes cuya cama de hierro medía más de 4 metros de largo.
Durante siglos, los eruditos descartaron estas descripciones como exageraciones poéticas, hasta que la ciencia moderna comenzó a examinar la evidencia. En 2023, un equipo de genetistas publicó en Nature Communications los resultados de análisis de ADN realizados en entierros de la región de Basán, el reino de Og. Los hallazgos fueron extraordinarios. Los restos mostraban marcadores genéticos asociados con estatura inusualmente alta, pero no por las razones místicas que algunos esperaban. Estos amorreos de élite habían desarrollado, a través de generaciones de selección y una dieta rica en proteínas, una ventaja física real. Los estudios isotópicos revelaron consumo de carne y lácteos muy superior al promedio de la época, recursos que solo una élite guerrera podría permitirse consistentemente. La batalla contra Sihón en Hesbón revela las tácticas amorreas en su máxima expresión. Las excavaciones recientes muestran que la ciudad no era solo una fortaleza, sino un centro de comando estratégicamente ubicado que controlaba las rutas comerciales vitales. Sihón no esperó pasivamente a los israelitas. Las evidencias sugieren que lanzó ataques preventivos, utilizando carros de guerra, tecnología que los israelitas del desierto no poseían. Su derrota, por lo tanto, no fue solo militar, sino tecnológica, marcando un punto de inflexión donde la determinación israelita superó la superioridad material amorrea. Pero es la historia de Og la que captura la imaginación y desafía nuestras percepciones. Los textos rabínicos posteriores lo describen como un sobreviviente del diluvio, aferrado al arca de Noé. Aunque esto es claramente mitológico, apunta a una verdad más profunda. Og representaba algo antiguo, algo que los israelitas percibían como anterior a su propia historia. Las fortificaciones de sus ciudades en Basán muestran técnicas de construcción que efectivamente parecen arcaicas, incluso para los estándares de la Edad de Bronce, sugiriendo que los amorreos de esta región preservaban tradiciones arquitectónicas de eras anteriores. La perspectiva radical que emerge de la evidencia es provocadora. ¿Y si Sihón y Og no eran los agresores, sino los últimos defensores de un orden mundial más antiguo? Los textos amorreos fragmentarios encontrados en la región hablan de preservar las antiguas formas y mantener los pactos de los padres. Para ellos, los israelitas no eran solo invasores territoriales, sino fuerzas del caos que amenazaban con destruir conocimientos y tradiciones milenarias. Esta inversión de la narrativa tradicional nos obliga a reconsiderar quiénes eran realmente los buenos en estos conflictos antiguos. El periodo entre 1200 y 1100 AS marca el crepúsculo del poder amorreo, pero no fue un final silencioso. Las ciudades amorreas cayeron entre llamas y gritos de batalla, dejando capas de destrucción que los arqueólogos aún desentrañan hoy. Un artículo de 2025 en el Israel Exploration Journal detalla los estratos de destrucción en Laquis, revelando no una sino múltiples fases de asedio, como si la ciudad hubiera sido tomada, perdida y retomada varias veces. Los amorreos no se rendían fácilmente. Lo más intrigante de estos sitios de destrucción son los hallazgos anómalos. Tablillas de maldición enterradas en los cimientos, figurillas deliberadamente rotas en patrones específicos y, lo más perturbador, evidencia de rituales realizados durante los asedios mismos. Un texto recientemente traducido con asistencia de inteligencia artificial describe un ritual amorreo de último recurso que involucraba invocar a los antiguos que duermen bajo la tierra. Deuteronomio 18 prohíbe específicamente tales prácticas, sugiriendo que los israelitas las encontraron lo suficientemente efectivas o aterradoras como para prohibirlas explícitamente. Las cartas desesperadas encontradas en varios sitios
humanizan la tragedia. Un comandante amorreo escribe: «Los dioses nos han abandonado. Pedimos alianza con Sidón, con Tiro, incluso con los odiados filisteos, pero nadie viene. Los muros aguantan, pero los corazones flaquean». Otra tablilla contiene una lista de familias que tomaron el camino del desierto, evidencia de evacuaciones civiles mientras los guerreros mantenían su última resistencia. Estos no eran bárbaros fanáticos muriendo sin sentido, sino personas tomando decisiones imposibles en circunstancias desesperadas. La guerra de asedio israelita contra las ciudades amorreas revela una evolución táctica sorprendente. Comenzaron como guerreros del desierto poco familiarizados con la guerra urbana, pero las largas campañas contra las fortalezas amorreas los transformaron. Aprendieron a construir rampas de asedio, a usar arietes, incluso a emplear zapadores para socavar muros. Todas técnicas que probablemente aprendieron observando a ingenieros amorreos capturados o desertores. El alumno había superado al maestro, usando el propio conocimiento amorreo contra ellos. Pero hay elementos más oscuros en estas conquistas que la arqueología convencional lucha por explicar. Ciertos recintos sagrados muestran signos de destrucción ritual extremadamente específica, como si los conquistadores siguieran instrucciones precisas sobre qué destruir y cómo. Algunos altares fueron desmantelados piedra por piedra y las piedras dispersadas según patrones que sugieren más que simple demolición. ¿Temían los israelitas que quedara algún poder residual en estos lugares sagrados amorreos? ¿O había conocimiento aquí que necesitaba ser no solo suprimido, sino completamente erradicado? Hacia el 900 AS, el nombre amorreo había prácticamente desaparecido de los registros históricos, pero los pueblos no simplemente se evaporan, se transforman, se adaptan, sobreviven bajo nuevas identidades. La desaparición de los amorreos como entidad política distinta marca no su extinción, sino su metamorfosis en algo más sutil y posiblemente más influyente. Los anales asirios digitalizados en 2024 mencionan ocasionalmente los descendientes de Amurru, sirviendo como mercenarios de élite o consejeros en varias cortes. Claramente, el conocimiento militar y administrativo amorreo seguía siendo valorado incluso después de que su identidad étnica se volviera políticamente inconveniente. Un estudio fascinante de 2023, publicado en la revista Cell, analizó ADN de cementerios levantinos de este periodo y encontró que los marcadores genéticos amorreos no disminuyeron, sino que se dispersaron ampliamente a través de la población. La controversia surge cuando consideramos las implicaciones modernas de estos hallazgos genéticos. Los marcadores amorreos aparecen con frecuencia notable en poblaciones libanesas y palestinas contemporáneas, lo que lleva a debates acalorados sobre identidad y herencia. Algunos grupos han intentado usar estos datos para reivindicaciones políticas, mientras que otros los ven como prueba de la futilidad de las divisiones étnicas en una región donde todos comparten ancestros comunes. La ironía es palpable. Los enemigos bíblicos de Israel podrían ser los ancestros biológicos de muchos israelíes modernos. Culturalmente, la influencia amorrea persistió de formas que apenas estamos comenzando a reconocer. Técnicas agrícolas específicas del manejo del agua en tierras áridas, métodos metalúrgicos para crear aleaciones de bronce superiores, incluso ciertas prácticas legales relacionadas con contratos comerciales, todas muestran huellas amorreas. Un estudio de 2024 sobre textos legales del período del Primer Templo encontró formulaciones que coinciden casi palabra por palabra con contratos amorreos anteriores. Los conquistadores habían adoptado silenciosamente las herramientas administrativas de los conquistados.
El legado más intrigante podría estar en las tradiciones esotéricas. Varios textos gnósticos y herméticos hacen referencias crípticas a la sabiduría de los occidentales. Recordemos que amorreo originalmente significaba occidental. Un manuscrito del Mar Muerto fragmentario, no incluido en las publicaciones oficiales hasta 2023, contiene lo que parece ser un ritual híbrido que combina elementos yavistas con invocaciones claramente amorreas. Sobrevivieron las prácticas religiosas amorreas en corrientes subterráneas del misticismo judío. La pregunta permanece abierta, pero las pistas son sugerentes. Con más de 80 referencias directas en la Biblia hebrea, los amorreos ocupan un lugar único en la conciencia israelita antigua. Pero un análisis cuidadoso de 2024, publicado en Vetus Testamentum, revela que estas menciones no son uniformes. Existe una evolución fascinante en cómo se retrata a los amorreos, desde enemigos mortales hasta ancestros problemáticos, e incluso, en algunos textos tardíos, como metáforas de tentación espiritual. En los textos más antiguos, como Éxodo 3:8, los amorreos aparecen simplemente como uno de los pueblos que ocupan la tierra prometida, neutral, casi burocrático en tono. Pero en Deuteronomio el lenguaje se vuelve más cargado, más teológico. Los amorreos se convierten en el arquetipo del mal que debe ser erradicado. Esta escalada retórica sugiere que algo cambió en la percepción israelita. ¿Fue simplemente propaganda para justificar la conquista? ¿O había los israelitas descubierto algo sobre las prácticas amorreas que los perturbó profundamente? Un análisis textual utilizando herramientas computacionales modernas revela patrones ocultos. Las referencias a los amorreos se agrupan alrededor de temas específicos: altura física, prácticas religiosas prohibidas y, curiosamente, sabiduría antigua. Amós 2.9 describe su destrucción en términos casi cósmicos. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. Este lenguaje poético extraordinario sugiere que los amorreos representaban algo más que un enemigo militar. Encarnaban un principio que necesitaba ser vencido. La teoría más provocativa, propuesta por teólogos radicales y respaldada por estudios de 2023 sobre enteógenos, sugiere que las prácticas rituales amorreas involucraban estados alterados de conciencia que los profetas israelitas interpretaron como demoníacos. Los lugares altos, repetidamente condenados en las Escrituras, podrían haber sido sitios donde se realizaban estos rituales psicodélicos. Esto explicaría la vehemencia de la prohibición y el miedo palpable en los textos. No era solo idolatría lo que temían los israelitas, sino un sistema completamente diferente de acceder a lo divino. Las genealogías bíblicas añaden otra capa de complejidad. Figuras importantes como Esaú se casan con mujeres amorreas. Incluso Jerusalén es acusada de tener padre amorreo y madre etea. Estos matrimonios mixtos sugieren que, a pesar de la retórica oficial, las líneas entre israelita y amorreo eran más porosas de lo que los textos posteriores quieren admitir. Un estudio de 2024 sobre nombres personales en inscripciones hebreas antiguas encontró elementos amorreos en aproximadamente el 15% de los casos, incluyendo entre la élite sacerdotal. Lo más revelador podría ser lo que la Biblia no dice. No hay descripciones detalladas de la religión amorrea, no hay explicaciones de sus rituales, no hay preservación de sus textos sagrados. Este silencio es ensordecedor. Es como si hubiera un esfuerzo consciente por borrar no solo a los amorreos, sino el conocimiento de lo que representaban. ¿Qué verdades incómodas sobre los orígenes del monoteísmo podrían revelar los textos religiosos amorreos perdidos? La ausencia de información es, en sí misma, una forma de información. El siglo XXI ha traído consigo una revolución en nuestra comprensión de los amorreos.
no a través de nuevos textos antiguos, sino mediante tecnología que habría parecido mágica a los propios arqueólogos de hace apenas una generación. Los drones sobrevuelan antiguos tels, los escáneres de penetración terrestre revelan ciudades enterradas y los algoritmos de inteligencia artificial descifran tablillas que han desconcertado a los eruditos durante décadas. Cada descubrimiento plantea tantas preguntas como respuestas, y las controversias resultantes están redefiniendo nuestra comprensión del mundo antiguo. Tel Burna se convirtió en 2024 en el epicentro de un acalorado debate cuando el equipo de la Sociedad de Arqueología Bíblica desenterró lo que parecía ser un archivo amorreo intacto. Las tablillas, preservadas por un incendio que paradójicamente las cosió y las protegió, contenían registros administrativos que contradecían directamente las narrativas bíblicas. Según estos documentos, lejos de ser exterminados, muchos amorreos simplemente cambiaron sus nombres y continuaron ocupando posiciones de poder bajo la hegemonía israelita. Un escriba incluso bromea sobre tener que aprender las nuevas oraciones, mientras continúa cobrando los mismos impuestos. La tecnología de mapeo con drones ha revelado algo aún más perturbador para las narrativas tradicionales. Redes de caminos y sistemas de irrigación amorreos que continuaron usándose sin interrupción durante el supuesto periodo de conquista total. Estos no son los restos de una civilización aniquilada, sino de una que fue absorbida y reempaquetada. Un artículo de 2025 en Skeptical Inquirer señaló que la evidencia arqueológica de destrucción masiva es sorprendentemente escasa comparada con lo que las narrativas bíblicas sugerirían. Fueron las conquistas más políticas que militares, más sobre cambiar letreros que quemar ciudades. Los debates se intensifican cuando consideramos la escala. Los textos bíblicos hablan de ciudades grandes hasta el cielo y poblaciones innumerables, pero los estudios demográficos basados en capacidad agrícola y restos habitacionales sugieren números mucho más modestos. Una ciudad amorrea grande podría haber albergado 5.000 personas, no las decenas de miles que la retórica antigua implica. Esto no disminuye los logros amorreos, pero sí recontextualiza los conflictos. Las guerras épicas podrían haber sido escaramuzas fronterizas magnificadas por la memoria y la propaganda. La controversia más acalorada rodea el uso de nueva tecnología para resucitar el pasado amorreo. Un proyecto de 2024 utilizó análisis espectral para revelar textos borrados en palimpsestos, descubriendo lo que parecen ser textos religiosos amorreos deliberadamente raspados y sobrescritos con salmos hebreos. El contenido de estos textos originales, invocaciones a deidades de la tormenta, rituales de transformación, referencias a los vigilantes del cielo, ha provocado un frenesí entre teóricos de la conspiración que ven conexiones con todo, desde los Nefilim hasta los antiguos astronautas. Los académicos serios luchan por separar los hallazgos legítimos de las interpretaciones sensacionalistas. Lo que emerge de todos estos descubrimientos es una imagen de los amorreos como una civilización mucho más sofisticada y resiliente de lo que las fuentes tradicionales sugieren. No eran bárbaros, esperando ser civilizados, ni gigantes míticos destinados a la extinción. Eran innovadores, adaptadores, supervivientes cuyo legado fue tan exitosamente integrado en las culturas posteriores que casi perdimos la pista de sus contribuciones originales. Cada nueva excavación, cada análisis tecnológico nos acerca más a entender no solo quiénes eran los amorreos, sino cómo su borrado sistemático de la historia oficial nos dice tanto sobre los vencedores como sobre los vencidos. La genética moderna ha abierto un portal temporal que nos permite rastrear los movimientos y mezclas de pueblos antiguos
con una precisión que habría sido inconcebible hace apenas una década. Cuando los científicos del Instituto Max Planck publicaron su estudio exhaustivo sobre marcadores genéticos amorreos en 2023, no esperaban desatar una tormenta de controversia que resonaría desde los laboratorios académicos hasta los foros de conspiración más oscuros de Internet. Lo que encontraron desafía narrativas tanto antiguas como modernas sobre identidad, pertenencia y el significado mismo de pueblo elegido. Los datos son innegables. Los marcadores genéticos distintivos asociados con poblaciones amorreas antiguas aparecen con frecuencia sorprendente en todo el Mediterráneo oriental moderno. No solo en las poblaciones árabes palestinas y libanesas, donde podríamos esperarlo, sino también en comunidades judías misrajíes, chipriotas e incluso en bolsillos de Turquía y Grecia. El patrón de dispersión cuenta una historia de migración, comercio y, sí, supervivencia que contradice las narrativas de extinción total. Los amorreos no desaparecieron, se disolvieron en el acervo genético del Levante como azúcar en agua, invisible pero omnipresente. Las implicaciones políticas de estos hallazgos han sido explosivas. Grupos nacionalistas de todos los bandos han intentado weaponizar los datos, algunos argumentando que esto prueba reclamos territoriales antiguos, otros que invalida narrativas de pureza étnica. Los científicos se apresuran a señalar que la genética no determina la cultura o los derechos políticos, pero sus advertencias a menudo se pierden en el fragor del debate. Un genetista involucrado en el estudio comentó anónimamente: "Abrimos una caja de Pandora. La ciencia es clara, pero las interpretaciones se han vuelto locas". Más intrigante aún es lo que los análisis genéticos revelan sobre las élites amorreas. Un subconjunto de marcadores aparece concentrado en familias que históricamente han ocupado posiciones de poder en el Levante, atravesando líneas religiosas y étnicas. Esto ha alimentado teorías de conspiración sobre líneas de sangre amorreas que secretamente gobiernan la región. Los foros de Reddit de 2024 están llenos de árboles genealógicos elaborados que pretenden rastrear a líderes modernos hasta reyes amorreos antiguos. Aunque estas afirmaciones específicas son casi ciertamente fantasiosas, apuntan a una verdad incómoda. Las élites antiguas tenían formas de perpetuar su poder que trascendían los cambios políticos y religiosos superficiales. El estudio también reveló algo inesperado sobre la salud y las capacidades físicas. Ciertos alelos asociados con poblaciones amorreas confieren ventajas en el procesamiento de vitamina D en ambientes con alta exposición solar, mayor densidad ósea y sí, una propensión estadística hacia mayor estatura. Estos no son genes gigantes míticos, sino adaptaciones reales que habrían proporcionado ventajas en su ambiente y roles sociales. La ironía es deliciosa. Los gigantes de la leyenda bíblica pueden haber sido simplemente personas con ventajas genéticas marginales, pero reales. La pregunta más profunda que plantean estos estudios es filosófica. ¿Qué significa cuando descubrimos que los antiguos enemigos están literalmente en nuestras venas? Para muchos en la región, la respuesta ha sido una reevaluación incómoda de las narrativas de nosotros contra ellos, que han definido identidades durante milenios. Si israelitas y amorreos comparten ancestros comunes significativos, si las victorias de unos sobre otros fueron más sobre política que pureza, ¿qué nos dice esto sobre los conflictos modernos, supuestamente enraizados en divisiones antiguas? La genética, en su fría objetividad, sugiere que las líneas que dibujamos entre pueblos son más imaginarias que inmutables. En las penumbras, donde la historia académica se encuentra con el ocultismo, la memoria de los amorreos ha tomado una vida propia que habría asombrado y posiblemente horrorizado
a los propios antiguos amorreos. Desde las logias masónicas hasta los grimoires medievales, desde los textos gnósticos hasta los podcasts modernos de conspiración, los amorreos han sido reimaginados como portadores de conocimiento prohibido, practicantes de artes oscuras y guardianes de secretos que las religiones establecidas preferirían mantener enterrados. El libro Los dioses ocultos de Canaán, publicado en 2024, ejemplifica esta tendencia moderna de buscar sabiduría esotérica en las civilizaciones vencidas del mundo antiguo. El autor, trabajando desde traducciones legítimas de textos ugaríticos, pero extrapolando salvajemente, argumenta que los rituales amorreos de invocación de tormentas eran en realidad técnicas para alterar la conciencia y acceder a dimensiones superiores. Las similitudes entre ciertos símbolos amorreos, particularmente aquellos asociados con Amurru, el dios de la tormenta, y los sigilos encontrados en textos mágicos medievales, son innegables. La pregunta es si esto representa transmisión cultural real o convergencia coincidente de símbolos arquetípicos. Los textos gnósticos ofrecen pistas tentadoras. Varios manuscritos hacen referencias crípticas a la sabiduría de los occidentales y los secretos de los hijos de la tormenta. Un códice particularmente intrigante, traducido completamente solo en 2023, describe un ritual de iniciación que involucra caminar entre los relámpagos como los antiguos señores de Amurru. Los académicos debaten si estas son referencias literarias metafóricas o indicaciones de prácticas esotéricas reales que sobrevivieron a la desaparición política de los amorreos. La presencia de elementos similares en la cábala temprana sugiere al menos cierta continuidad de tradición. La conexión masónica, aunque a menudo exagerada por teóricos de conspiración, tiene algunos fundamentos históricos intrigantes. Los rituales masónicos incluyen referencias a la construcción del Templo de Salomón, construido, según la tradición, con la ayuda de artesanos fenicios que habrían sido herederos culturales de las tradiciones amorreas. Más específicamente, ciertos gestos y palabras en los rituales masónicos tienen analogías sorprendentes con prácticas religiosas amorreas descritas en las tablillas de Mari. ¿Coincidencia, apropiación cultural consciente o transmisión genuina a través de canales esotéricos? La respuesta permanece esquiva. Los movimientos ocultistas modernos han abrazado a los amorreos con entusiasmo particular. Los practicantes de magia del caos incorporan lo que llaman corrientes amorreas en sus trabajos, citando la conexión de esta civilización con las fuerzas primordiales de la tormenta y el desierto. Un grimorio de 2024, circulando en comunidades online, ofrece invocaciones amorreas reconstituidas que pretenden despertar poderes ancestrales. Aunque los académicos se burlan, el fenómeno revela algo profundo sobre cómo las civilizaciones perdidas continúan capturando la imaginación espiritual. La verdad, como siempre, probablemente yace en algún punto medio entre el escepticismo académico y la credulidad ocultista. Los amorreos sí poseían conocimientos arquitectónicos, metalúrgicos, agrícolas, administrativos, que parecerían casi mágicos a sus contemporáneos menos avanzados. Sus prácticas religiosas, involucrando como lo hacían la invocación de fuerzas naturales y posiblemente el uso de sustancias psicoactivas, habrían producido experiencias que las mentes premodernas solo podían interpretar como contacto divino o demoníaco. Que elementos de este conocimiento sobrevivieran en corrientes esotéricas subterráneas no es imposible, solo difícil de probar. Lo que está claro es que los amorreos, en muerte como en vida, continúan ejerciendo una fascinación que trasciende la mera curiosidad histórica,
representan algo fundamental en la psique humana: el conocimiento perdido, el enemigo respetado, la sabiduría prohibida. En una era donde sentimos que hemos mapeado cada rincón del mundo físico, los amorreos nos recuerdan que hay territorios enteros del pasado humano que permanecen terra incógnita, esperando no conquistadores con espadas, sino exploradores con mentes abiertas y tecnología avanzada. Su historia, lejos de terminar hace 3000 años, continúa desarrollándose en laboratorios genéticos, excavaciones arqueológicas y sí, en los sueños febriles de aquellos que buscan significado más profundo en las sombras de la historia.